Muy bien, buenos días a todos ustedes. Bienvenidos al curso de Ciencias Sociales. El día de hoy vamos a tocar ya nuestros últimos temas que están relacionados ahora con el sector de economía, ¿sí? Vamos a hablar del sector de economía y precisamente hoy hablaremos sobre este estudio de la población económicamente activa, ¿ya? Entonces volvemos a repetir, hablaremos el día de hoy sobre la población económicamente activa. Bien, unas preguntas singulares que nosotros nos debemos hacer es por qué es importante que la población realice actividades laborales. Sabemos que de acuerdo a los factores productivos, uno de los elementos, ¿no?, dentro de la población económicamente activa es el elemento del trabajo. El trabajo nosotros lo interpretamos como la capacidad, como la habilidad que tiene todo ser humano, ¿no es cierto?, para poder en este caso transformar, ¿no?, o para poder crear aquellos bienes y servicios que será obviamente utilizada por él mismo como también para la población. Y una segunda pregunta que también deberíamos analizar es qué parte de la población total trabaja verdaderamente en el Perú. Tengamos en cuenta que dentro de esta población trabajadora hay una población que trabaja de acuerdo a ley, que hablamos que es una población formal, que es aquella población que paga su renta, es aquella población que paga sus impuestos, pero también al mismo tiempo tenemos un gran sector económico, vuelvo a repetir, tenemos un gran sector económico de la población que se dedica obviamente al trabajo informal, que obviamente es un trabajo que a pesar de que no pagan impuestos, no se pagan rentas, generan, ¿por qué no decirlo? Generan ingreso a nuestro país. Entonces, concluimos, ¿no? Concluimos que la población de un país determinado siempre está relacionada con las actividades laborales, ¿no? Y es por eso que es de vital importancia en la economía, ya que va a impulsar diversas actividades productivas, como son las actividades de primera, de segunda y de tercera generación. Entonces, para ello, ¿sí? Para ello vamos a ver que esta economía activa con respecto a la población se va a dividir en dos. Tenemos a la población económicamente activa, que es la primera, ya, acá está, tenemos a la población económicamente activa, que es la primera, y luego vamos a encontrar a la población económicamente pasiva. O sea, ¿cuál es la diferencia entre ambas para que rápidamente lo podamos detectar? O sea, la población económicamente activa es la que trabaja, ¿ya? La población económicamente activa es la que trabaja o la que está en busca de un trabajo. O sea, está desempleado, pero busca el trabajo. Y la población económicamente pasiva, ¿no? Estamos hablando de que son aquellas personas, ¿no?, que no están en la capacidad o no tienen la disponibilidad de poder realizar un trabajo o una actividad productiva. Entonces, ahí rápidamente nosotros podemos dar la diferenciación entre ambos tipos de poblaciones. Pero obviamente nosotros nos vamos a fijar a hablar en un solo sector, porque es lo que más nos interesa, porque es la que genera mayor ingreso, y hablamos precisamente de la población económicamente activa.
Muy bien, disculpen. Entonces, nos vamos a centrar, vuelvo a repetir, en la población económicamente activa. Entonces, ¿cuál es el concepto central de este sector? O sea, aquí estamos hablando de aquella población de un determinado país que trabaja o que tiene obviamente la disponibilidad de poder buscar un trabajo. Entonces, esto también, esta población económicamente activa tiene otra denominación que nosotros le llamamos la fuerza laboral o también le llamamos el trabajo dentro de los factores productivos. Y si hacemos un análisis con respecto al Perú, podríamos definir que de acuerdo al índice de desarrollo humano, porque obviamente sabes que es un indicador que vela principalmente por el tema de la natalidad, mortalidad, sobre el tema también que está relacionado con el tema de educación, que está relacionado con el Producto Bruto Interno. Entonces, de acuerdo a este índice de desarrollo humano, decimos que la edad mínima para poder empezar a trabajar en el caso de nuestro país es a los 14 años hacia adelante. Entonces ustedes de repente están preguntándose, oiga, ¿14 años? No, yo he estado en esa edad el año pasado, ¿no? Y bueno, yo no estoy, bueno, no me he dedicado a trabajar, estoy estudiando. Obviamente que eso es tu realidad, pero si hablamos de una realidad al interior de nuestro país, en zonas obviamente que son consideradas las zonas rurales, las zonas consideradas con escasos recursos o considerados en zonas de pobreza a pobreza extrema, sí específicamente se apega a la realidad peruana de que obviamente la fuerza de la población económicamente activa sí es a partir de los 14 años de edad. O sea, a partir de esa edad ya se empieza a trabajar. Y eso nos da a deducir que hay una gran deserción escolar. Por otro lado, ¿sí? Por otro lado, vamos a ver que también la población económicamente activa también se divide. Tenemos en población adecuadamente empleada, tenemos la población subempleada y tenemos a la población netamente desempleada. Veamos y estudiemos cada una y conceptualicemos y pongamos las características de estas divisiones de la población económicamente activa. Entonces veamos la población económicamente activa adecuadamente empleada, o sea, población adecuadamente empleada. Entonces, ¿a qué se refiere? Aquí estamos hablando que son personas donde su ocupación es adecuada, ya mira acá, su ocupación es adecuada tanto cuantitativa como cualitativamente. ¡Wow, profesora! Yo a usted le escuché hablar justo de cuanti y de quali cuando nos hablaba de proceso de investigación. Y sí, esto también del quali y del quanti se apega en la parte económica. ¿Qué se refiere a quanti? A quanti significa que estamos hablando de aquella población o de aquel grupo de personas que tiene el talento, que tiene la creatividad, ¿no? La creatividad para crear un bien y un servicio. Eso se llama, ese es cualitativa, perdón, ¿ya? Esa es cualitativa, que ese es conjunto de personas o es esa población que tiene el talento, que tiene la creatividad, que tiene la habilidad, ¿ya? Para poder trabajar. Y en la cuanti, que es la cantidad, estamos hablando de cuánto se ha preparado ese conjunto de personas o esa población para poder recibir un salario de acuerdo a la realidad en lo que él obviamente ha estudiado. Entonces, ahí estamos hablando, ¿no? De ocupación adecuada, tanto cuanti como cualitativamente. Cuanti, salario. Quali,
obviamente estamos hablando de la calidad de profesional de la persona. Entonces, ahí hablamos adecuadamente empleada. Entonces, ¿respecto a qué? Respecto, obviamente, va a estar relacionado a las normas como el nivel de ingresos, la productividad de la mano de obra, aprovechamiento de las calificaciones y horas trabajadas, un salario muy bien remunerado, que vaya acorde, obviamente, a la necesidad y a la realidad de la actividad económica, que también reciba sus remuneraciones, obviamente, de acuerdo a ley, etc. ¿Qué características tenemos en la población adecuadamente empleada? Aquí estamos diciendo que trabajan jornadas completas, o sea, las jornadas completas son de 8 horas. ¿Ya? Entonces acá decimos, trabajan jornada completa, jornada de 8 horas. Otra característica, realizan trabajo de acuerdo a su capacidad. Eso quiere decir que depende de la especialización o de la profesionalización en que ellos se han preparado. Otro, obtienen remuneraciones superiores a la remuneración mínima vital, o sea, hay remuneraciones que superan los 950 soles, que obviamente sabemos que es la remuneración mínima vital. Y por último, gozan de la seguridad social, que quiere decir, gozan de un seguro de salud, gozan de un seguro, obviamente, contra accidentes, gozan de un seguro de repente por caso de defunción, gozan de un seguro, obviamente, para él y para los integrantes de su familia, o sea, esposo e hijos, etc. Entonces, a ver, consulta y pregunta. ¿Se entiende la primera población adecuadamente empleada? Sí. Correcto. A ver, ¿qué? A ver, vamos a preguntar. A ver, vamos a preguntar al pleno. A ver, vamos a preguntar al pleno. Danixa. A ver, Danixa. Cuando yo digo que voy a tener personas donde su ocupación es cualitativa, ¿a qué me refiero? Danixa, cuando hablo de personas con ocupación adecuada, cualitativa, ¿a qué me refiero? A ver, alguien que pueda ayudar por ahí. Por eso les digo, pregunten si no entienden. Que trabajan jornada completa y eso, Miss. No, cualitativamente, quali. A ver, ¿a qué me refiero con quali? Que nacen con la Cualidades, cualidad de pero poder trabajar con la tierra o algo así. Claro, cualitativa, estamos hablando de la calidad de trabajador, ¿no? La calidad, cómo se ha preparado, cómo es obviamente la parte de la innovación, la parte del talento, la parte de la creatividad que voy a explotar de dicho trabajador. ¿Y cómo es las personas ocupadas cuanti? A ver, cuanti. A ver, cuanti es referente a cantidad. ¿A qué se refiere? A la cantidad de horas de que trabajan. ¿o cuánta productividad tiene? Correcto, hablamos de cuánta productividad y su productividad se ve a sus ingresos laborales, o sea, su salario, ¿ya? Su salario, ya hasta ahora sí ya vamos entendiendo ahí bien. A ver, otra pregunta. A ver, cuando yo digo que la población adecuadamente empleada trabaja en jornada completa, Balta, ¿cuántas horas normalmente se trabajan? 8 horas. Perfecto, Balta, 8 horas. Muy bien, Beni, sí me ha prestado atención. A ver, Alonso, cuando yo digo realizan trabajo de acuerdo a su capacidad, ¿a qué me refiero? Realizan trabajo de acuerdo a su capacidad. ¿A qué me refiero? Alonso.
Se quedó mudo. A ver, ¿quién quiere apoyar ahí? ¿Quién quiere dar idea? ¿Trabajan de acuerdo a su capacidad? ¿Cuánto, Yo creo que está diciendo Temis cuánto que de acuerdo a sus producen? capacidades depende cuando... Y eso se muestra en su salario. Ya, vamos por ahí, Bianca. A ver, Carlos, a ver, ayuda, te escuché por ahí algo. ¿A qué se refiere? ¿Puedes repetir la pregunta, Miss? A ver, cuando decimos realizan trabajo de acuerdo a su capacidad, ¿a qué se refiere? Cada uno en A sus- su... O sea, se En realiza, sus cualidades o su claro, especialización. ahí sí. está la respuesta, Bianca, que decimos que es de acuerdo a su especialización. No vas a poner a un obrero a hacer obviamente la planeación productiva, porque a eso ¿a quién le compete? Le compete al ingeniero, ¿no? Le compete al profesional. Entonces, ahí está. Bien, a ver, vamos con la siguiente pregunta. A ver, cuando dice, obtiene remuneraciones superiores a la remuneración mínima vital. A ver, Sharo, ¿cuánto es la remuneración mínima vital actualmente en el Perú? ¿Cuánto es la remuneración, a ver, actual que se recibe, la mínima vital, que ha aprobado el gobierno? ¿De cuánto es? A ver, alguien que por ahí ayude. Walter, tú. 930 soles. Auméntale 20. 950. Correcto, la 950. remuneración mínima vital es de 950 en la actualidad, ¿ya? Okay. Obviamente, eso son para los obreros, para los que son maestros, y obviamente de acuerdo a la especialización, de acuerdo a la habilidad, la competencia, obviamente se va elevando, ¿no? Se va elevando, va subiendo el salario. Y por último, hablamos de gozan de la seguridad social. A ver, gozan de la seguridad social. A ver, Hiroshi, ¿a qué se refiere? A ver, ¿a qué se refiere Hiroshi? Gozan de la seguridad social. Prende tu micro, Hiroshi. A ver, ¿a qué se refiere? Pues soy yo, chicos, cuando yo le digo se entiende, mis no, podría volver a repetir y se vuelve a repetir, jóvenes, no se queden con esa duda, porque acuérdense ustedes que también ustedes van a ser una población económicamente activa y ustedes tienen que conocer esto sobre ley. ¿Mm? A ver, ¿qué significa gozar de seguridad social? Como todo trabajador, necesitamos nuestro seguro de salud, necesitamos nuestras remuneraciones de fiestas patrias, de Navidad, ¿no es cierto? Necesitamos nuestra compensación de jubilación después de tanto tiempo que hemos trabajado. Necesitamos también nuestra CTS, ¿no? Nuestro seguro para nuestros hijos, ¿no? Porque todo obviamente es circulante en la parte económica, ¿ya? Muy bien, volvemos a compartir pantalla y vamos al otro sector de la división económica, que es la población subempleada, ¿ya? La población subempleada. ¿Y a qué se refiere? Aquí estamos hablando de personas que tienen trabajo, pero que lamentablemente no es el adecuado, ¿ya? No es el adecuado. Aquí vemos que el subempleo, básicamente en el Perú, se mide por dos conceptos. Lo medimos por las horas de trabajo y por los ingresos, o sea, cuánto recibimos por nuestro trabajo, o sea, nuestro salario. Cuando hablamos por horas, ¿no? Cuando hablamos por horas, estamos hablando de personas que están trabajando menos de las 35 horas semanales. Menos de las 35 horas semanales. A ver, si nosotros trabajamos 8 horas, ¿no? 8
por 5, ¿cuánto es? 45. Ya. 8 por 5, 45. 40. Ay, ¿Qué estoy hablando? Ya, A entonces veces se me va. personas que trabajan menos de 35 horas semanales. Eso quiere decir que si trabajo 35 o menos de 35 horas semanales, se va a ver reflejado en que mi salario será el salario mínimo vital o será menos. Menos. Claro, pues, por lógica. Entonces ahí me voy a ver perjudicada. Por eso decimos población, no es cierto, población subempleada. Entonces aquí lo vamos a medir, ¿no? Lo vamos a medir por horas e ingresos. Por eso que aquí vamos a hablar de una población que no está satisfecha con su trabajo, ¿no? Por las horas que tiene y por obviamente por el ingreso que percibe. Ahora, cuando hablamos por ingreso, estamos hablando de aquellas personas cuyos ingresos por su trabajo no le permite un nivel de consumo mínimo. O sea, si yo recibo, como ha dicho su compañera Lázaro muy claramente, si yo trabajo 35 horas o menos de las 35 horas, evidentemente voy a recibir menos de los 950 soles, que es el salario mínimo vital. Y esos menos de 950, que pueden ser 700, que pueden ser 600 soles, no me va a alcanzar para nada, para poder tener un estilo de vida, como decimos todos los peruanos, un estilo de vida digno. ¿Correcto? Entonces, justamente en esta población subempleada es la que prácticamente vive en la pobreza o quizás posiblemente en la pobreza extrema, ¿ya? Características en este sector. Acá te decimos que hay trabajadores esporádicos, ¿no? Vamos a ver trabajadores que están trabajando por una temporada en cierta actividad y de la noche a la mañana son despedidos o ven en este caso que no alcanza el salario o el ingreso y deciden cambiar hacia otro puesto de trabajo o hacia otro trabajo mucho mejor, pero siguen con la remuneración mínima. Otra característica, trabaja en actividades no relacionadas con su profesión. Eso es una realidad, pero total. De que a veces había una temporada en mi época cuando se discutía lo siguiente, ¿no? ¿Para qué voy a ser profesor? ¿Para qué voy a estudiar la carrera de educación si al final cuando termino con mi título profesional de educador, termino siendo taxista, termino de repente siendo ama de casa, termino de repente no logrando poder ingresar al Estado? O sea, prácticamente las actividades, perdón, las profesiones que uno empieza a realizar no son ejercidas realmente en el rubro laboral y eso está de por sí comprobado, ¿eh? Está comprobado. Lo otro, no trabajan jornadas completas, obviamente no trabajan las 8 horas, trabajan menos de eso. Luego también obtienen ingresos inferiores a la remuneración mínima vital, que se puede recibir entre los 800 hasta inclusive los 500 soles, ¿ya? Y no goza de seguridad social, o sea que aquí no hay una remuneración de seguro de salud, aquí no hay una remuneración en el caso de lo que es el aguinaldo de julio y de diciembre, no reciben por temas de CTS, no reciben el tema de la juribilización de la ONP o de la AFP, etc. ¿Ya? ¿Se entendió la población económicamente subempleada? Sí. Sí se entendió, perfecto. ¿Entendiste, Walter, o lo volvemos a repetir? Sí, ok, Miss. Sí, correcto. ¿Sí se entendió entonces, Walter? Sí. Ya está, perfecto, muy bien. Ahora sí, vamos con la última población y aquí quiero que me prestes mucha atención, donde hablamos de la población desempleada o desocupada, que evidentemente al escuchar la palabra decimos pues que es aquellas personas que no tienen trabajo, ¿no es cierto? Trabajo. No hay trabajo, acá no hay trabajo.
Pero también hay que tener en cuenta que en esta población desempleada o subempleada también se van a dividir en dos tipos. Y aquí sí, por favor, ojo con esto, anótalo en una hojita, anótalo en un cuaderno, anótalo en tu posting virtual que debes tener por ahí instalado. Escúchame bien acá. Acá en la población desempleada o desocupada tenemos dos tipos. El desempleo abierto, ¿ah? Desempleo abierto. ¿Qué cosa es? Estamos hablando de un grupo de personas que se encuentra, lo voy a poner entre comillas, que se encuentra en la disponibilidad para trabajar. Vuelvo a repetir, ¿ah? El desempleo abierto es un conjunto de personas que se encuentran en la disponibilidad de trabajar. Otra característica del desempleo abierto. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente están sin empleo, ¿no? Durante esta semana actual de referencia, o sea, durante esa semanita que han estado buscando trabajo, ¿no es cierto? ¿No? Están sin empleo. Pero hay otra cosita más adicional. Esta parte de desempleo abierto, estas personas hacen un montón de diligencias, ya han hecho un montón de diligencias, han presentado currículum, han hecho entrevistas personales a diferentes empresas o a diferentes puestos de trabajo en el último mes. O sea, ¿qué quiere decir? Que están constantemente buscando trabajo. O sea, eso quiere decir que están muy motivados para querer trabajar, pero que lamentablemente no lo encuentran. ¿Correcto? ¿Se entendió? Lo volvemos a repetir, desempleo abierto. Miss, por favor, ¿lo puede volver a repetir? Correcto, muy bien, lo vuelvo a repetir. El desempleo abierto es un conjunto de personas que tienen la disponibilidad para trabajar, pero que lamentablemente no lo encuentran. Vemos también que este desempleo abierto, este posible trabajador ha estado buscando trabajo en la última semana o en el último mes. Eso quiere decir que están constantemente motivados y con la disponibilidad de trabajar. Nada más. ¿Ya? En la última semana y en el último mes han estado buscando empleo. Ahora, vamos con el otro. El desempleo oculto. Aquí vamos una cosa. Es todo lo contrario. Aquí vamos a ver que es un grupo de personas que tienen la disponibilidad de trabajar, pero que ni siquiera realizan la búsqueda activa de un trabajo. O sea, saben que tienen la disponibilidad para trabajar, pero ni siquiera se atreven a salir a buscar ese trabajo. Ese es el desempleo oculto. Es más, ¿no? Es más, ni siquiera, ¿no? Ni siquiera han salido a buscar empleo, ¿no? En la última semana actual y ni siquiera todavía han hecho las diligencias en los últimos 12 meses. O sea, en conclusión, durante el año no han hecho Nada. nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Y eso obviamente, ese desempleo oculto, lo único que va a generar, ¿no? En esta persona es una desmotivación, va a generar un desaliento. Entonces, mira ahí la diferencia, ¿no? Desempleado abierto es que tiene disponibilidad pero no encuentra trabajo, y en el desempleado oculto, ¿no? Es aquella persona que tiene disponibilidad pero ni siquiera se atreve a buscar el trabajo. Ahí está. Muy bien, vamos a la siguiente parte, que es la última, el último tipo, que es la población económicamente. Sí, dime, hija, te escucho. Disculpe que la interrumpa. ¿Puede explicar por última vez el desempleo oculto?
Correcto, vuelvo a explicar el desempleo oculto. Entonces, estamos hablando de un grupo de personas que tiene la disponibilidad de trabajar, pero ni siquiera realizan la búsqueda activa de un trabajo. Es más, ¿ya? No han salido a buscar empleo en la última semana o en los últimos 12 meses, o sea, durante el año. Ni siquiera han hecho las diligencias, o sea, ni siquiera se han presentado con su currículum en una empresa, ni siquiera han, en este caso, han hecho entrevistas personales, para nada. ¿Y esto qué genera como consecuencia? Desaliento, desmotivación. ¿Listo? Gracias, Miss. Listo, no hay ningún problema. Ahora sí, vamos con la última parte, población económicamente pasiva. Beni, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos entendiendo? Beni, ¿estás ahí? ¿Me oyes? ¿Me escuchas? ¿Me sientes o te has ido al baño? Bien, vamos con la última parte. A ver, comprende, dice la población económicamente pasiva, comprende el conjunto de personas, aquí como hemos dicho, que no tienen o no están en la capacidad o la disponibilidad de realizar actividades productivas. O sea, a través de su esfuerzo, a través de su trabajo. A este tipo de población económicamente pasiva también se le llama estrato pasivo, ¿ya? Se le llama estrato pasivo, a diferencia obviamente de la población económicamente activa que se llama fuerza laboral. Entonces, ¿a quiénes vamos a encontrar en esta población económicamente pasiva? Aquí encontramos a los estudiantes, o sea, a ustedes, encontramos a los cleros, ¿no? Encontramos a las amas de casa, encontramos también a los niños y también vamos a encontrar a las personas que tienen, ¿qué cosa? Que tienen, ¿qué? Discapacidades. Claro, discapacidades, ¿no? Aquellas personas discapacitadas. Pero, de acuerdo a la nueva ley laboral aquí en el Perú, cada empresa formal por lo menos debe tener entre una o dos personas discapacitadas para tener un trabajo. De acuerdo a la nueva ley laboral en el Perú, se debe tener entre una o dos personas, ¿no? Discapacitadas trabajando, porque obviamente ellos también tienen derechos, ¿ya? Ellos también tienen derechos. Muy bien, preguntas hasta aquí, por favor, háganlas. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Miss, a esta población se le califica como si no, o sea, no tuviera ingresos, ¿no? O no generara. Claro, claro. Al no ser obviamente una persona productiva, no genera ingresos, pues. Tiene horas de trabajo, pero no genera ingresos para nada. Su productividad podría ser solamente por una productividad emocional, una productividad psicológica, una productividad de aprendizaje a través de competencias, productividad en la forma recreativa. Pero si nosotros hablamos de ingresos salariales o de ingresos financieros, evidentemente en este sector no. Miss, aquí también hay pasantes. Perdón, hija, pasantes. O sea, los pasantes son cuando hacen sus prácticas en la universidad. Claro. Sí, mira, ve, yo creo que ahora los pasantes o los que realizan prácticas preprofesionales ya no están ubicadas en la población económicamente pasiva. Ya no, de acuerdo a la nueva ley laboral, ahora los que hacen prácticas preprofesionales reciben una remuneración mínima vital. Y es más, yo te digo, los que trabajan en el Estado realizando prácticas ganan entre 1.000 a 1.200 soles, ¿ah? 1.000 a 1.200 soles es lo último que he leído de acuerdo a la pandemia. Y es más, no solamente reciben esa cantidad, sino que también va acompañado con todas sus remuneraciones de ley. Gracias, Miss. Ahí, muy bien. Listo, entonces pasamos ahora sí
Ya vamos a pasar ahora sí a la parte práctica. Todos, por favor, nos ubicamos en nuestro módulo de Ciencias Sociales en la página 112. Ya, página 112. Ahí está, página 112. A ver, primera pregunta. ¿Qué es la población económicamente activa? ¿Qué es la población económicamente activa? Es una población de un país que trabaja o busca trabajo. O busca trabajo. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la población económicamente activa? PS. También es llamada, entre comillas, fuerza laboral. Muy bien. La número 2. ¿Qué es la población económicamente pasiva? Es un conjunto de personas Que trabaja y recibe su Que dinero. no están en la capacidad de realizar. claro, que no están en la capacidad, muy bien, o no tienen la disponibilidad de realizar actividades productivas. ¿Con qué otro nombre se le conoce a este sector? Este sector, Estrato pasivo. correcto, también es llamado, entre comillas, estrato pasivo. Ahí está. Muy bien, vamos en la número 3. Bien, dice, identifica las principales características de la población económicamente activa de acuerdo a nuestra sociedad peruana, ¿ya? De acuerdo a nuestra sociedad peruana. Y una primera característica, ¿sí? Una primera característica es que la población económicamente activa cambia de acuerdo con las circunstancias y necesidades del país. ¿No? O sea, eso quiere decir que está constantemente cambiando o está constantemente en dinámica. ¿Y a qué se debe? O sea, ¿a qué se deben esos cambios? ¿A qué se debe esa dinámica que hay obviamente en la población económicamente activa peruana? Se debe principalmente por esto. Se debe por la demografía,
¿no? Se debe por la demografía. Se debe por el tema de economía. Se debe también por sociedad. Se debe por sociedad. Bien. Otra característica que reconocemos de la población económicamente activa peruana es que el peruano es trabajador, pues. El peruano se reconoce por su punche, ¿no? Sea un trabajador formal, sea un trabajador informal, el peruano siempre se ha caracterizado por tener una disponibilidad para trabajar. Una disponibilidad para trabajar. Y otra característica, ¿no?, que hemos mencionado brevemente, ¿no?, que en el caso del Perú, Los niños trabajan o sea, se puede trabajar desde los 14 años. correcto, doctora, correcto, correcto. En el caso del Perú, ¿no?, la edad mínima, ¿no?, mínima para empezar a trabajar es a los 14 años. Ya está. Bien, vamos con la 4. Muy bien, aquí, a ver, donde les dije que prestaran mucha atención. Distinguir entre el desempleo abierto y desempleo oculto. A ver. Yo creo que una de las diferencias sería, o sea, la diferencia sería de que en el desempleo abierto se da por un grupo de personas que se encuentran en disponibilidad de trabajar y que pues realizan diligencias están activamente para que puedan encontrar el trabajo, pero en cambio el desempleo oculto no. Hay personas que no tienen la disponibilidad para trabajar, pero no tienen el interés en buscarla. Correcto, Miss, correcto. Muy. Sí, dígame, doctora. estaba pensando un poco en qué se diferenciaban las personas que en desempleo abierto y con las que no. Y el profesor Nelson justo nos estaba explicando sobre la aptitud y la actitud. Podemos ser aptos para muchas cosas, como en el desempleo oculto, que hay personas tal vez que se han quedado sin empleo, que son aptas, pero sin embargo no han hecho nada por buscar trabajo. Y también han habido personas con desempleo abierto, que tal vez no han tenido la aptitud, pero han tenido actitud y han podido buscar un trabajo o cacholearse en algo. Claro, correcto, 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 doctora, muy bien, están en toda la razón y qué bueno que hayan relacionado la parte de economía con la parte matemática y con la parte, obviamente, socioafectiva, ¿no? Muy, muy bien, ambas estudiantes lo han relacionado muy bien, este desempleo abierto y desempleo oculto, excelente, muy bien. Entonces, pongamos la diferenciación, estimados doctores. Entonces decimos, el desempleo abierto es la disponibilidad de trabajar, ¿no? Disponibilidad de trabajar, pero no encuentran un empleo.
Mientras que el desempleo oculto, hay una disponibilidad de trabajar, pero no ha realizado las diligencias para buscar un empleo. Muy bien, pasamos a la número 5. Formula posibles soluciones para combatir el desempleo en el Perú. Formula posibles soluciones para combatir el desempleo en el Perú. A ver, creo que una cuestión razonable debe primero partir desde el Poder Ejecutivo, ¿no? Debe partir desde el Poder Ejecutivo generando un proyecto de ley que hable precisamente del aumento del salario mínimo vital. Del salario mínimo vamos a ponerle, ¿ya? Entonces, un aumento del salario mínimo vital. O sea, que no sea de 950, pues el siguiente año 2021, que parta de 1.000 soles. Creo que es con justa razón que debería hacerse eso. Vamos con otro. Una tercera alternativa es que también se deba partir por una responsabilidad por parte del Ministerio del Trabajo, ¿no? Del Ministerio del Trabajo, que cree aquellos programas, ¿no? Programas de integración laboral, ¿no? De integración laboral para los más desfavorecidos, ¿no? Aquellas personas que se encuentran sin empleo. Y otra situación que creo que también debe ser muy razonable y que recién este año, así te soy sincera, que recién este año se está aplicando, obviamente por causa de la pandemia, que ha obligado, ¿no? A que se creen, ¿no? Más empleos públicos. Así te soy muy sincera, que esto ha sido una gran oportunidad, ¿no? Una gran oportunidad para aquellos profesionales que han estado buscando insertarse en el trabajo del Estado. Por ejemplo, el caso del profesorado, de los docentes. Había una cantidad, obviamente, muy mínima de docentes que estaban trabajando en el Estado, y con esto de la habilitación de la pandemia desde el mes de marzo, se han abierto bastantes irregulares puestos de trabajo. Varios, ¿ah? Inclusive, en nuestra institución educativa, ya que es Delor, varios de nuestros colegas han encontrado esta posibilidad y se han insertado ya en la carrera pública magisterial, o sea, ya están trabajando en el Estado. Y eso ha sido un beneficio, ¿ah? Eso ha sido un gran beneficio en diferentes áreas, como docentes, como auxiliares, como coordinadores de tutoría, como jefe de monitoreo, como jefe de repente de rendimiento académico, como jefe de evaluación, como jefe de evidencia. O sea, ha habido una amplia y gama de posibilidades de poder ingresar a trabajar por parte del Estado. Obviamente que el siguiente año, el 2021, también se van a seguir ampliando los puestos en el Estado. Se van a seguir ampliando y quizás de repente nos quedemos sin maestros, ¿no? De los particulares ahora pasen, obviamente, y tengan la posibilidad de ingresar para el Estado. Que obviamente, ¿quién no le gustaría, no? Inclusive me supongo que sus familiares
han tenido esa oportunidad ya a través de esta pandemia de abrirse por ese lado, ¿no? Y obviamente ahí hay también una tranquilidad económica, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Creación de más empleos públicos, un gran beneficio en ese sector. Muy bien, pasamos a la siguiente página. Página 113. Vamos a leer y vamos a analizar el siguiente relato, ¿no? A ver, vamos a analizar económicamente sobre las buenas expectativas de contratación. A ver, buenas expectativas de contratación. A ver, vamos a leer. El 30% de empleadores en el Perú tomaría más trabajadores según Manpower. Bancas y servicios tendrían la mayor demanda. El panorama laboral para el tercer trimestre de este año es bueno. Según la encuesta que realizó Manpower sobre las expectativas de empleo en el Perú, el 30% de sus entrevistados señaló que aumentará su plantilla de trabajadores. En tanto, solo el 6% piensa reducirla, mientras que el 63% refirió que la mantendrá igual, o sea que la va a volver a contratar. Felipe Aguirre, gerente general de Manpower, indicó que bajo ese contexto se concluyó que el índice neto de expectativas de contrataciones es de 26% y banca y finanzas 52%, minería en un 42%, así como comercio y servicios serían los sectores que tomarían el mayor número de trabajadores en los meses de julio y septiembre. Comercio y servicios se recuperará y es importante porque implica que aumentará la oportunidad de nuevos empleos, comentó. De este modo, según explicó el gerente de Manpower, el Perú se ubica en el 5º lugar entre todos los países del mundo con mayor expectativa de contratación de trabajadores, antecedido por la India en un 42%, seguida por Brasil en un 40%, Taiwán en un 39% y China en un 27%. Se va para el sur. Aguirre precisó que a nivel de regiones, Arequipa lidera el panorama de optimismo, pues según la encuesta, las expectativas de contratación en esa parte del país es de 47%. La construcción de centros comerciales están generando nuevos puestos de trabajo, además de otros factores, agregó. Arequipa, que volvió a tomar el liderazgo luego de su caída en los años 2008 y 2009, es seguida por la Gran Lima en un 32%, Piura un 28%. Sobre este tema dijo que en esta región podría darse el fenómeno que se registró en Ica, que es escasez de mano de obra. Muy bien, esta información es extraída del diario El Correo por Clorinda Flores el miércoles 9 de junio del año 2010, o sea, hace 10 años atrás. Muy bien, contestemos ahora a las interrogantes. ¿Sí? Contestemos ahora a las interrogantes. A ver, la primera pregunta dice, ¿cuáles son los mejores sectores productivos que contratarán más trabajadores en el Perú? ¿Cuáles serán los sectores productivos que contratarán más trabajadores en el Perú? A ver, ¿qué sector? Banca, finanzas y bienes raíces. seguros y raíces. A ver, tenemos banca y finanzas, minería, comercio y servicios. De esos sectores,
¿Cuál es el que va a contratar más? Inclusive se contratará en los meses de julio y de septiembre. ¿Cuáles son? Banca y finanzas. Banca y finanzas. Lea, mire, escuche, dice. Comercio y servicios. Claro, comercio y servicios. Comercio y servicios es. Ahora vamos con la H. ¿Cómo se encuentra el panorama laboral en América Latina? ¿Cómo se encuentra? India con 42%. Brasil, 40%. Ya, pero ¿cómo lo vemos? De acuerdo a esa expectativa. ¿Cómo lo vemos? A ver, ¿cómo sentimos esa expectativa? Se concluye que en América Latina, habrá un gran número de contrataciones, que generará mejores condiciones de vida. Listo, profesora. Muy bien, perfecto. Pasamos a la siguiente parte, por favor. ¿Sí? ¿Todos estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí? Sí, Miss, ya terminé. Perfecto, muy bien. A ver, la tarea domiciliaria, te voy a ayudar en la parte de las alternativas múltiples. Ya, ahí te voy a ayudar en las alternativas múltiples. A ver, vamos con la número 1. A ver, dice, ¿es la capacidad física e intelectual de una persona para crear bienes y servicios? La respuesta es... La producción. La capacidad, dice, Producción. la capacidad física. El trabajo. Claro, el trabajo. La 3. La población peruana considera, según diversas encuestas, espacio como uno de los principales problemas del país. Y a pesar del actual crecimiento económico, se constata un persistente aumento de la... A ver. Falta de empleo y pobreza. Ya está, muy bien. Falta de empleo y pobreza. La número 6. Es un grupo de personas con capacidad y disposición de trabajar, pero no encuentran trabajo. Ese es el desempleo activo. El desempleado, correcto, el desempleado. Vamos a subir un poquito más. Los desempleados. Vamos con la 12. Ya saben que la demás la tienen que resolver ustedes. Vamos con la 12. La sigla PEA significa... Población económicamente activa. Correcto. Producción. Correcto. Población. Está bien, población económicamente activa. 14. La población que produce bienes y servicios se denomina... Población trabajadora. Población económicamente activa. Población
Sí, puede ser que produce bienes y servicios, sí, también población trabajadora, sí, también se apega, también se apega a la idea de clase obrera, porque obviamente esta clase también produce bienes y servicios, ¿está bien? Pero como estamos hablando del sector económico, ¿no? El sector económico, ponemos población económicamente activa. Y la número 15 dice, los trabajadores subempleados son aquellos que perciben ingresos. Realizan Ya, sigue, hija, sigue. Realizan actividades en forma temporal. Correcto, muy bien. Realizan actividades en forma temporal. Listo. Entonces ya saben, sí, ya saben que tienen que resolver. Sí, van a resolver las otras que son preguntas que van en el cuaderno, ya porque aquí no les va a alcanzar espacio, ¿no? Entonces van a resolver. Miss, tengo una pregunta. Y pregúntame, hija. En la pregunta 5, cuando nos dicen cuadros relacionados con la PEA del Perú, ¿a qué se refiere? Ya, nos estamos refiriendo a cuadros estadísticos. Ya, cuadros estadísticos, por ejemplo, cuántas personas son las que han conseguido trabajo, por ejemplo, en el año 2019, porque ahorita del 2020 no te va a salir. ¿Ya? ¿Cuántas personas tienen trabajo o no tienen trabajo en el año 2019? Que sean las más actuales. ¿Ya? Entonces vamos a resolver la número 2 en la tarea domiciliaria, la número 4, la investigación de cuadros estadísticos a través del Instituto Nacional de Estadística e Informática. ¿Ya? Está ahí. Después tenemos la 7 y la 8. Ya, la 7 y la 8. Tenemos la 9 también, la 10, la 9, la 10 y la 11. La 13 también está. Listo, nada más. Eso sería todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9 preguntitas. ¿Ya? 9 preguntitas. Listo. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? Vamos. Perfecto. Miss, puede ser para mañana la asignación. Ya, mañana. Lo voy a poner acá, ¿ya? Para mañana. Mañana a las 7. La tarde. Mañana para las 6. ¿Sí? Ya, Sí, Miss. mañana Sí, para las Miss. 6. Bien, ¿Cuál es chicos. su amor? Recomendación final, nada más, por favor, recomendación final. Hablar con sus demás compañeros, por favor, para que ingresen a clase. Ya nos faltan 3 clasecitas y ya terminamos el módulo. ¿Listo? Sin más que mencionar, doctores, desearles a todos ustedes un buen fin de semana. Hasta luego. Bye, Miss. Hasta luego, jóvenes.